Hola, muy buenos días. Mi nombre es Nerio Muñoz, vicepresidente de negocios de Alliant Enterprise. Muchas gracias por participar en nuestro webinar, una ventana para aportar a nuestra comunidad y ser catalizadores para prosperar juntos en este tema de la seguridad. Deseamos sea de ayuda y los invitamos a que esto sea un inicio para abrir un canal de comunicación y en nuestro mejor estado, que es estar respondiendo preguntas. Los estaremos acompañando en el protocolo este servidor y la señorita Erika Mota. Hoy uno de nuestros ejecutivos, el doctor Hugo Solano, estará encargado de adelantarnos en el mundo de la ciberseguridad, un profesional con la autoridad suficiente para conversar de este tema, ya que se ha desarrollado a lo largo de su experiencia profesional y académica ha desarrollado a lo largo de su experiencia profesional y académica el conocimiento suficiente para aportarnos en este asunto que hoy nos preguntamos si es moda o es necesidad. Antes de comenzar y darle el pase al doctor Hugo, hemos preparado una pequeña encuesta para ustedes que va a durar alrededor de 40 segundos responder. Les agradecemos, por favor, contestar la encuesta para dar inicio a, a nuestro webinar. Ha finalizado la votación, agradecemos su participación y efectivamente, tal cual como lo dice el 88% de los encuestados, pues la responsabilidad está en nosotros, en los funcionarios o empleados que estamos contratados por estas instituciones para garantizar la seguridad en nuestras empresas. Como bien sabemos y como bien es sabido, las responsabilidades no se delegan y la seguridad mucho menos. Les agradecemos la atención y ahora con ustedes y sin más, lo dejo con el doctor Hugo Solano. Hugo, adelante. Muy buenos días. Inicio por agradecerles el tiempo que nos están dedicando y la verdad es un verdadero placer poder tenerlo con ustedes, con nosotros y todo un honor para acompañar, que nos estén acompañando. Como decía Nerio, pues la verdad la pregunta de hoy en día es si la ciberseguridad es una moda o una necesidad. Y quisiera compartir con ustedes unas reflexiones y alguna información general sobre el tema. También la verdad, bueno, pues antes que nada, y eh, ahora sí, perdón, tenemos aquí un pequeño problema técnico, espero que todos me puedan ver. También, la verdad, como decía, es todo un placer tenerlos aquí con nosotros. Y vamos a compartir, espero que los próximos minutos sean de su agrado y a lo largo a lo largo de la presentación vamos a tener los micrófonos apagados por cuestión de logística, pero por favor todas las preguntas que deseen hacer las pueden hacer a través de nuestro chat que nosotros al final de la presentación estaremos respondiéndolas. Y en el evento en que no alcancemos a atender algunas de ellas, los contactaremos personalmente para darles las respuestas. Bueno,
Ahora iniciamos también igualmente, y antes de iniciar, teniendo en cuenta los difíciles tiempos en los que nos encontramos, pues les deseo que tanto ustedes como todos sus allegados y colaboradores estén muy bien de salud y se mantengan así. Algunas reflexiones iniciales sobre el tema de ciberseguridad. Lo primero, creo que esto hay algunas que son verdades evidentes. La pandemia ha llevado el riesgo a niveles sin precedentes. La COVID-19 obliga a replantear la forma de trabajo, la relación con los clientes y el ambiente de seguridad. Y la transformación digital puede traer nuevos riesgos de ciberataques. ¿Qué significa esto? En el transcurso del 2020, los ataques se han incrementado, dependiendo cómo se midan y el tipo de ataques, en más de 400% y en algunos casos en más de 1000%. Si antes había una fuerte presión por la transformación digital, hoy es imperativo, urgente, ya no da más espera realizarla, porque debemos adaptar nuestras entidades a esta nueva situación y la verdad que también a cuestiones de tipo demográfico y necesidades de eficiencia y poder tener más canales con los que interactuar tanto con nuestros clientes como proveedores, reguladores y otros grupos de interés. Pero hacer toda esta transformación digital y sobre todo aceleradamente, como muchos hemos tenido que hacerla, implica, primero, cambios en tecnología, segundo, en los mecanismos de acceso que tradicionalmente utilizábamos para nuestros empleados y clientes, y también implica una capacitación y un cambio cultural importante. Todas las estadísticas muestran que es muy probable que tengamos un ciberataque y que esto sea de alto impacto. Pues solo piensen en los ransomware, WannaCry, o para hablar de algo mucho más reciente, el ataque que hubo a Twitter hace poco más de una semana, donde lograron tomar acceso y tratar de recaudar bitcoins de cuentas de personas muy importantes a nivel mundial. Respecto a sus compañías, la verdad, otro tema que es importantísimo y esto es fundamental, el objetivo de toda la ciberseguridad no es cumplir con las normas, es protegerse. Muchas entidades, desafortunadamente, han tomado un enfoque muy, muy peligroso, un enfoque reactivo y de mínimo esfuerzo, donde hacemos solo lo necesario para mostrar que estamos cumpliendo, pero no en realidad para protegernos. Y esto evidentemente es muy peligroso, ya que los hackers no piensan necesariamente ni como los reguladores ni como los supervisores. Piensan más en la medida en que tratan de tomar acceso y de aprovechar cualquier vulnerabilidad, cualquier debilidad que podamos tener. Es normal escuchar que quien sabe o está al frente de los temas de ciberseguridad son los de tecnología y los de seguridad de la información, pero en realidad la responsabilidad es de todos. La mayoría de los ataques no suceden por la gente de tecnología, por nuestro personal de seguridad. Suceden de las formas más conocidas y predecibles, pero al mismo tiempo sigue sucediendo a través de un phishing, a través de darle simplemente un clic en el sitio equivocado, por utilizar passwords demasiado sencillos, cosas que suenan muy simples, pero que día a día son explotadas para generar ciberfraudes. Esto, lo que vemos aquí, es un estudio que hace tradicionalmente el Foro Económico Mundial.
lo vemos todos los años y encontramos que los dos principales riesgos a nivel mundial que son gestionables son los ciberataques y los robos o fraudes relacionados con datos. Si miramos rápidamente los demás riesgos que están aquí, muchos de gran impacto y probabilidad están asociados a causas externas que no son gestionables por nuestras entidades. Pero estos dos, que tienen tanto alta probabilidad como alto impacto, sí los podemos manejar. Y pues si los podemos manejar, la invitación evidentemente es hacer todo lo posible para mitigar estos riesgos. Ahora, los ataques vienen de todas partes, de todo tipo. Vemos constantemente aquí la gráfica a la derecha, por ejemplo, muestra cómo están sucediendo, de dónde se originan y a dónde llegan. Y la verdad es un flagelo que ataca a todo el mundo, especialmente a aquellos países que tienen un menor grado de desarrollo, como nuestro caso latinoamericano, en el que los hackers también entienden que el grado de inversión, el grado de conocimiento, los recursos que tenemos a nuestra disposición no necesariamente son óptimos y por lo tanto es más probable lograr un ataque exitoso. Algunos datos. El ciberfraude cuesta 2 billones de dólares anuales y si lo vemos el próximo año probablemente sea muy superior y si buscamos lo que costaba hace 3 o 4 años veremos cómo ha crecido exponencialmente. El ransomware, que es este secuestro de datos en el que no te permiten poder acceder a ellos hasta tanto no hayas pagado. Y también, pues para mencionarlo, por ejemplo, ahora los pagos se hacen con bitcoins, lo cual hace muy difícil su rastreo una vez se ha pagado el rescate. Por ejemplo, en América Latina aumentó un 131%. Y cuando pensamos que esto no es un tema de América Latina, que aquí ni suceden ni se originan ataques, es una de las primeras paradigmas, uno de los primeros conceptos que debemos olvidar. Por ejemplo, Brasil, Argentina y México están entre los 10 primeros del ranking en origen de ciberataques. Es decir, tener, y no solo esto, y aclaro, en toda América Latina hay personas dedicadas a generar ciberataques que evidentemente tienen además como una ventaja adicional que el hecho de ser locales les permite entender la cultura, la idiosincrasia y muchas de las formas como nos comportamos, lo cual le dan todavía más probabilidad de éxito. Lo otro que pensamos es que los ataques son cuestión de un minuto en el que roban la información. Pues no, no es cierto. En promedio toma 146 días identificar un ciberataque y hay un ataque cada 39 segundos y esto se ha ido incrementando especialmente a raíz de la pandemia. ¿Eso qué significa? Que los delincuentes están durante mucho tiempo y tienen la capacidad de nuestras entidades y tienen la capacidad de poder hacer un daño considerable, tanto en nuestra información como en nuestros recursos. Otro paradigma que debemos también olvidar. Siempre pensamos en los grandes ataques, evidentemente, son mediáticos y por lo tanto todo el mundo se entera cuando el ataque es de gran dimensión. Pero resulta que casi la mitad de los ataques, el 43% de estos, se dirigen a entidades pequeñas. ¿Por qué? Precisamente porque pueden aprovechar el hecho de que al ser una entidad pequeña probablemente haya invertido menores recursos y tenga menos conocimiento respecto a cómo protegerse y cómo tener un ambiente de ciberseguridad adecuado. Y algo que hay que reiterar, el 95% de las brechas son por error humano. Debemos reconocer que en América Latina el nivel de conocimiento, la inversión en capacitación y en personal calificado
a veces no es la que nosotros quisiéramos por todas las restricciones que podemos tener. Y casi siempre la brecha se causa porque una persona no tenía o el conocimiento o no tuvo el tiempo para realizar las debidas acciones. Por eso, también una muy buena alternativa es contar y apoyarse en expertos que tengan ese conocimiento y los ayuden a lograr el mejor ambiente de seguridad posible. Y para que hagan cada uno de ustedes sus cálculos, cada registro afectado se calcula que en promedio puede costar unos $150. Pero cuando hay un ataque, no es un solo registro, son miles o millones de registros que son afectados. Piensen, por ejemplo, en la información de personal de sus clientes, en la información de las tarjetas de créditos de sus clientes o en el de las cuentas bancarias para las entidades financieras o en los registros que puede tener una entidad del mercado de capitales respecto a las inversiones que cada uno de sus usuarios y clientes tiene. Multipliquen esto por miles o aún peor por millones de registros. ¿Cuánto le costaría a la entidad en el evento en que fuera atacada? Y piensen ahora cuánto les costaría protegerse y tomar las medidas preventivas necesarias para mitigar, no digo eliminar en ciberseguridad y en seguridad en general. Es imposible la eliminación total, pero sí se puede lograr una alta mitigación del riesgo. Aquí vamos a ver algunos casos de ciberataques. Primero veamos lo que tiene que ver con robo de información. La información en este momento es el activo más importante y más valioso que tiene cualquier organización y sobre la que además tiene una responsabilidad no solo ante sus clientes, sino también una responsabilidad regulatoria. Primero, veamos algunos casos conocidos. Adobe, 152 millones de usuarios afectados. eBay, muchos de ustedes podrán haber utilizado cualquiera de estas dos compañías. Yo creo que todo el mundo, por ejemplo, en el caso de Adobe, es muy raro aquel que no tenga instalado el Acrobat en su equipo. 145 millones de usuarios en eBay. Equifax, no sé si todo el mundo la conoce, pero es una compañía americana muy grande que se dedica sobre todo al manejo de información crediticia. Imagínense este tipo de información robada a 148 millones de usuarios. Marriott, muchos habremos estado en esta cadena de hoteles, hemos entregado una información valiosa, importante, carácter personal y en algunos casos hasta confidencial, 500 millones. Y Yahoo, quizá no es lo que era antes, pero aún sigue siendo una entidad importante. 3 billones, ya ni siquiera estamos hablando de billones, aquí estamos hablando de billones de usuarios afectados por robo de información. También pueden llegar ustedes a imaginarse el impacto, todo lo que puede llegar a afectar esta información y para lo que la pueden utilizar todos los ciberdelincuentes una vez, porque normalmente se transa y se adquiere en mercados negros, utilizar esta información para posteriormente vulnerarlo a cada uno de ustedes o atacarlos. Y ahora hablemos de algunas pérdidas económicas que normalmente son también más impactantes. Y voy a mencionar no países desarrollados, donde también sucede constantemente, sino en regiones más cercanas a nosotros y varios casos en América Latina. Primer caso muy conocido para aquellos, sobre todo aquellos que son miembros de SWIFT, caso de Bangladesh en el que lograron robar 81 millones de dólares de las cuentas del Banco Central. Caso de Chile, este sucedió hace un par de años, lograron robar 10 millones de dólares en un ataque bastante sofisticado. México también hace un par de años, 16 millones de dólares y afectó a buena parte del sistema financiero del mercado mexicano durante varios días. Ecuador, también un caso cercano a América Latina,
12 millones de dólares en un ataque. Y Taiwán, también en otra región, 60 millones de dólares. Y estos son apenas algunos ejemplos. En realidad, ha habido muchos más, se suceden todos los días, unos más y otros menos publicitados, pero son ataques de grandes dimensiones. Imagínense que en su entidad desaparecieran de un día a otro. Hablemos ni siquiera de 10. Piensen que pierdan $1 millón o 5 millones de dólares en un solo día. Puede que tengan seguros, puede que no. Pero en cualquier caso, el impacto sobre toda la organización es como mínimo devastador y recuperarse de un fraude de este tipo toma mucho tiempo. Y ahora, ¿por qué sucedieron? Una pregunta, la verdad, bastante básica. Cuando analizamos las causas, encontramos que muchas de ellas en realidad están asociadas a mejores prácticas, estándares, recomendaciones y regulación. Es decir, son cosas que deberíamos tener, que deberíamos conocer, pero que en algunos casos no conocemos y en otros conocemos, pero no aplicamos debidamente. Y aquí reitero el punto de que la capacitación, la correcta implementación de los procedimientos y más aún la concientización que deben tener las personas sobre la protección se vuelven fundamentales. Los invito a ustedes, por ejemplo, a revisar al interior de sus organizaciones, en las que estoy seguro tienen procedimientos para esto, la administración de usuarios. Es usual, bastante usual, encontrar que hay usuarios desactualizados, que han cambiado de perfiles, que ya no están en la organización, el préstamo de los tokens en los casos de los portales bancarios, etcétera, etcétera, que son una de las principales causas de fraudes. Segundo, los controles, y especialmente en tiempos de pandemia. Los controles no solo se han modificado, sino que en muchos casos se han degradado. Y en otros se escriben, pero no se cumplen. Personal. Desafortunadamente, el recurso humano está enfrentando una crisis. Hemos debido, en algunos casos, salir de personas por la situación. En otros han tenido que asumir otros roles y en otros, desafortunadamente, su situación personal, económica puede haber cambiado. Y esto va a tener consecuencias, sobre todo en nuestra región, en América Latina, donde existe pues, un buen grado o un alto grado de crisis que va a afectar a muchas familias. El ethical hacking, conocido también como test de penetración, estos pen test que debería ser algo obligatorio, que en muchos casos por regulación es obligatoria, resulta que por algún extraño motivo las entidades deciden no hacerlo o no hacerlo con la regularidad debida. Y esta es más o menos como si fuera el examen físico, el examen médico que nos deberíamos realizar regularmente para saber si tenemos alguna enfermedad. Y es importantísimo que lo realicemos a conciencia y con personal experto. La protección de la información, ahí la verdad se nos olvida, tenemos la información o conocemos sobre la información que estamos transfiriendo en un momento determinado a través del portal bancario, de SWIFT, de los sistemas de pago. Pero ¿qué sucede con toda la información que está histórica, que está en nuestras bases de datos y que probablemente esté disponible para que los hackers la utilicen como un trampolín para poder lanzar un ataque? Y otra, por ejemplo, las actualizaciones de software. Algo que suena sencillo y evidente, no se hacen siempre a tiempo y con la rigurosidad debida. Y la mala noticia es que no son solo los hackers, siempre pensamos en los externos, pero tenemos muchas otras causas que pueden originar un ataque y un ataque exitoso. Los errores humanos en TI, configuraciones, puertos abiertos, etcétera. Empleados descontentos. Este es un tema bien complicado, ya que un fraude interno o una colusión de internos y externos puede
generar un ataque aún más devastador que si fuera un ataque aislado, ya sea de un externo o de un interno. Competencia desleal, a veces no nos olvidamos, pero nadie está exento de tener un competidor que no utilice o que no se mantenga siempre en la legalidad. El no cumplimiento legal o contractual, tanto lo que tenemos en los contratos como en la regulación general, es importante revisarlo y ajustarnos a esta. Los planes de continuidad de negocio, no solo la falta, la verdad también la actualización de planes de continuidad de negocio. Cuando los vemos, muchas veces nos encontramos que los planes de continuidad de negocio están más orientados a desastres naturales, a restricciones de movilidad por huelgas y similares. Pero no pensamos en todo esto que nos ha estado pasando recientemente. ¿Qué sucede si yo dependo de una o dos personas en mi organización y dependo de un sitio principal y un sitio de contingencia? En la pandemia hemos encontrado que ni puedo depender de las personas que tengo, solamente de las personas que tengo dentro de la organización, y que es probable que no pueda acceder ni a mi sitio principal ni a mi sitio de contingencia. Igualmente, pues también en la continuidad, ¿qué sucede si en ese momento soy atacado o tengo problemas? La formación insuficiente, insisto, este es un tema muy importante para nosotros en América Latina, porque definitivamente si hay algo de lo que carecemos, no solo no porque no queramos, sino que en muchas ocasiones por falta de recursos, por falta de inversión, es la formación de nuestro personal. Y por último, falta de medidas técnicas que en muchas ocasiones está también asociadas a este conocimiento. Cuando hay un impacto en un ciberataque, siempre pensamos en la pérdida monetaria, pero en realidad, primero, y creo que la más importante de todas, la imagen, que es muy costosa y difícil de recuperar. Segundo, en el negocio, las pérdidas de ingresos, de clientes, de rentabilidad, costos asociados a la recuperación de la operación normal. Tercero, el cumplimiento regulatorios, responsabilidad ante clientes, proveedores y autoridades. Hay de todo tipo y ante todos vamos a tener que responder. En algunas ocasiones tenemos visitas preventivas, pero definitivamente y con toda seguridad, si algo sucede, vamos a tener unas visitas y vamos a tener requerimientos y vamos a tener que responder mucha información. Por ejemplo, en el caso de Chile, el evento fue de tal magnitud que llevó a un cambio en la legislación, una evolución, no quisiera decir un cambio, creo que de las cosas buenas a rescatar después de este problema fue que se emitió una nueva regulación para poder mejorar los ambientes de seguridad de todo el mercado. Por ejemplo, República Dominicana, de una forma muy proactiva, hace un par de años ya, emitió una regulación muy exigente, muy avanzada para protegerse y prevenir que fueran a suceder ataques como se habían presentado recientemente, tanto en México como en Chile, y está quizá a la vanguardia de muchas de las regulaciones a nivel regional. Por último, el tema de activos, la sustracción de activos, que es la primera que pensamos, pero como decía, acuérdense que el principal activo que tenemos, pues sí, puede ser el dinero, pueden ser nuestras instalaciones, pero definitivamente aún más importante y valioso es la información. ¿Y por qué es responsabilidad de todos? Pues la ciberseguridad es un tema de gestión de riesgo, no es un tema solamente de tecnología. La parte táctica quizás sea de tecnología y puede aportar a la estrategia, pero sigue siendo un tema de gestión de riesgos. De hecho, los delitos muchas veces se materializan en áreas ajenas a tecnología o seguridad porque las organizaciones son sistemas interconectados. También es importante decir, la decisión sobre la administración del riesgo, pues evidentemente es estratégica, no es una decisión táctica. Y si es estratégica, quienes deben participar es la alta dirección de la compañía y que de allí se debe bajar hacia el resto
de la compañía o de la entidad en la que estamos. Se deben considerar también las implicaciones legales de los riesgos cibernéticos. Como decíamos, cuando se presenta una vulneración, vamos a tener que responder ante clientes, proveedores, reguladores, accionistas, etcétera, etcétera. Las implicaciones, la verdad, son bastante importantes. Y también mencionábamos que las organizaciones son sistemas interconectados. De hecho, como decía, los delitos muchas veces no suceden en las áreas de tecnología, no son un tema exclusivo. Probablemente la puerta de entrada que encuentre el hacker esté en la persona que menos pensamos y que, como digo, cualquier día recibió un mail, hizo un clic y con eso permitió el acceso. Y la cultura tiende a fluir de arriba hacia abajo, lo que significa que si la dirección, la alta dirección debe estar totalmente comprometida y debe dirigir los esfuerzos de todas las áreas hacia obtener un verdadero ambiente de seguridad. Y también las directivas deben saber preguntar y la administración debe proporcionar información y herramientas para las decisiones. Es fundamental, es importantísimo que las directivas estén involucradas y que sepan qué preguntas hacer. Y al igual que la administración sepa cómo responder y cómo explicar qué es lo que se está haciendo. ¿Por qué gestionar los riesgos operacionales y tecnológicos? Muchas veces son una pregunta básica, pero definitivamente hay que reconocer y administrar el riesgo de operativo y seguridad. Lo primero, hay que tener una evaluación realista de qué nivel de riesgo estamos corriendo y cómo podemos actuar para mitigarlo, para reducir este nivel. De lo contrario, podemos caer en el autoengaño y esto definitivamente sí puede ser desastroso. Muchas veces minimizamos o evadimos ciertas discusiones y dejamos de tener en cuenta cierta información que al final nos puede llevar, como decía, a un autoengaño que en últimas genere precisamente la causa, o sea, la causa de un fraude. La verdad es que nuestro entorno se ha complicado aceleradamente y el futuro no pinta mejor. Y si podemos hacer algo, o si, mejor dicho, sí podemos hacer algo, no es si podemos, definitivamente sí podemos hacer algo y es buscar la mejor asesoría posible, es tener las mejores herramientas posibles, conocer qué está sucediendo para poder actuar en consecuencia. Y al fin del día, las mejores prácticas existen, son conocidas. Ahora, lo que hay es que tener la capacidad y saber cómo aplicar estas mejores prácticas de la forma correcta en cada una de nuestras organizaciones. Hay muchos estándares internacionales, hay regulación local. A veces se nos olvida también que tenemos una regulación que nos obliga a cumplir con muchas condiciones y las desestimamos hasta el momento o en que tenemos un problema o en que recibimos una visita. Y también es totalmente cierto que tenemos nuevos riesgos, recrudecimiento y una sofisticación en los ataques que se están presentando. Por lo tanto, si nosotros no nos movemos rápido, los hackers nos alcanzan muy fácilmente. Ahora, algunas preguntas que deberíamos hacernos, y estas son simples ejemplos, hay otras muchas, pero la primera es, ¿realmente estamos preparados? Hemos hecho algunos esfuerzos, hemos mejorado, por decir algo, hemos instalado firewall, hemos mejorado la forma como definimos password, pero ¿estamos realmente preparados? Contamos con un recurso humano y sobre todo con un recurso humano calificado, y si no contamos con él, tenemos acceso a los expertos que nos permitan atender y poder entender en qué nos encontramos y cómo, más aún más importante, cómo proceder para blindar nuestra organización. Tenemos políticas y procedimientos y más aún la siguiente pregunta es, ¿los cumplimos?
Estos están aprobados y son conocidos por la alta dirección. Tenemos un plan de continuidad de negocio y también lo mismo, es un plan de continuidad de negocio que nos permita realmente responder a un ataque. Y tenemos líneas de defensa o nos hemos concentrado en estos elementos básicos y tácticos de tecnología para defendernos. Adicionalmente, contamos con la estructura adecuada o hemos contratado personal experto externo que nos apoye en esta tarea. Hay una gran diferencia entre creer o estar seguros. Primero, pues cuando creemos, la verdad estamos en una situación de peligro, estamos haciendo equilibrio, estamos arriesgando. Es muy diferente a una situación de seguridad. Y estar seguros en realidad es poder administrar los riesgos que tenemos, conocerlos y actuar en consecuencia para mitigarlos de la mejor forma posible. Ahora, hemos hablado de líneas de defensa. Sí, hay que, entre los delincuentes y nuestra organización, debemos tener capas, debemos tener líneas de defensa que nos permitan protegernos y que les dificulte al máximo la posibilidad de lograr un ataque exitoso. Primero, las áreas de tecnología, operaciones, recursos humanos son importantísimas y fundamentales. Sin ellos, pues evidentemente es muy probable que un ataque se dé. Pero también hay otras líneas adicionales, la de gestión de riesgos, seguridad de la información, cumplimiento y continuidad de negocio, permiten definir de la mejor forma posible, ayudan a construir este ambiente de seguridad. Y por último, pero no menos importante, son las áreas de auditoría y contraloría que verifican que efectivamente lo que hemos definido en estas otras líneas de defensa se cumpla de la forma correcta. Ahora, ¿qué se debe hacer? Primero, hay que tener un balance entre estratégico y táctico. Muchas veces, cuando encontramos el análisis que hacemos de todo lo que se ha definido en el ambiente de seguridad, tiende a ser mucho más táctico que estratégico. Como primera medida, un plan. Definitivamente sin plan es muy difícil porque lo que nos sucede, y esto se evidencia fundamentalmente en América, es muy evidente en América Latina, que los esfuerzos que hacemos son de carácter táctico, pero no están conexos, no hay una conexión, son unos planes, son unas actividades inconexas que lo que nos lleva es, primero, una falsa sensación de seguridad, pero en segunda medida, probablemente no estén protegiendo adecuadamente, no tengan una continuidad en la protección, pero sí nos están generando costos y esfuerzos que quizá estemos dilapidando por no hacerlo de la manera correcta, por no tener la asesoría debida para poder construir verdaderos planes que nos blinden ante posibles ataques. Como segunda medida, y es algo que se menciona, se conoce, pero muchas veces pensamos que no es posible aplicarlo en nuestra región, son las normas y estándares. Existen muchas normas, existen muchas recomendaciones, pero pues a veces no las consideramos, no consideramos que nosotros podamos implementarlas. Y sí existen formas de implementarlas correctamente y mejorar nuestro ambiente de seguridad. Y por último, del lado estratégico, es ese análisis de riesgo que los invito a que los hagan. El análisis profesional de riesgo permite que contemos con una matriz que evidencie la verdadera situación de la compañía, pero también que evidencie cuáles son las medidas de mitigación y su impacto sobre la matriz de riesgo. Del lado táctico, el plan de respuesta a incidentes básico y aún más el plan de continuidad de negocio debe estar actualizado y debe estar actualizado para responder a
ciberriesgos. Igual, las técnicas de protección, quizá esto es la parte más conocida y quizá aquí es donde probablemente nos hayamos concentrado en mayor medida en nuestras entidades, las técnicas de protección normalmente conocidas en las áreas de tecnología. Pero también aquí se nos olvida que podemos implementar controles, que sean controles automatizados. Debemos revisar que tengamos soluciones de software, y hablo de controles operativos, de controles que nos permitan poder analizar nuestra información de forma tal que detectemos patrones anormales o que nos puedan poner en peligro. Esto es importantísimo. Hay soluciones que permiten controlar pagos, que permiten detectar cosas antes o prevenir antes que nos llegue a suceder algo. Y por último, no menos importante, es una configuración segura. Muchas veces dejamos que el negocio defina totalmente cómo debemos estar configurados y debe haber un balance entre las necesidades del negocio, pero también las necesidades de seguridad. Con esta parte finalizo mi presentación. Vamos a abrir la sesión para preguntas. Nuestro equipo logístico las está recopilando en este momento y les pediría que si me dan unos segundos, ya las vamos a atender. Me informan que hay un número importantísimo de preguntas. Vamos a tomar 6 de ellas y las otras, con muchísimo gusto, las responderemos de forma personal a cada una de las personas que lo hicieron. Igualmente vamos a tener esta información disponible en nuestra página web. También nuestros ejecutivos de cuenta están y todo nuestro equipo está a su disposición para resolver tanto aquellas inquietudes que hayan planteado en la reunión y ya me están llegando acá, y que hayan planteado en la reunión y posteriormente cualquier otra que puedan llegar. Hugo, por el interno te estoy de forma aleatoria dejando las preguntas. Consulta por el interno, por favor. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas. Vemos que aquí hay muchas preguntas que están relacionadas con el Customer Security Program de SWIFT, conocido como CSP. Si bien, pues teniendo en cuenta el enfoque que tradicionalmente ha tenido nuestra entidad, hay muchos que son miembros de SWIFT. Para aquellos que no lo son, igual estos son controles que definió SWIFT hace algunos años y que en el caso de que ustedes estén interesados, con muchísimo gusto, estos controles, más allá de aplicarse solo a las entidades que utilizan SWIFT, son un compendio de mejores prácticas que pueden ser aplicadas de forma general a todas las entidades o que pueden de alguna forma ser adaptadas. Si requieren información adicional, como decía, nuestro equipo está más que dispuesto a atenderlos y ayudarlos. Bueno, inicio con una pregunta de Leonel. ¿Cómo creen ustedes que sería impactado el CSP de SWIFT y los controles de este programa para ajustarse a las nuevas modalidades de teletrabajo? Bueno, al inicio de la pandemia, de hecho, Allianz tuvo la oportunidad de compartirles algunas recomendaciones sobre teletrabajo y el CSP. Definitivamente hay un alto impacto. Tuvimos que correr, hablo de la gran mayoría de las entidades, tuvo que correr e implementar nuevas modalidades de acceso, permitir, en algunos casos, algunos lo hicieron de una forma muy rigurosa, otros desafortunadamente no tenían ni siquiera esa opción, y hay todo un rango de implementaciones para permitir que las personas accedieran desde la casa.
¿qué sucede y qué es importantísimo? En el CSP, una de las cosas que se debe controlar es precisamente el acceso a Internet y el acceso a las zonas seguras definidas. Y con estas modificaciones que se sucedieron, hay que revisar y hay muchos controles que quedaron, que han sido impactados por todas estas modificaciones que se hicieron, como digo, de algunas de una forma más rigurosas, otras se vieron obligados, por decirlo de alguna forma, a implementarlos con degradación de su ambiente de seguridad, en algunos casos, la verdad, con peligros mayores para poder tratar de cumplir con la atención de los clientes y del negocio. Pero este, por ejemplo, es uno de los puntos por los cuales insistimos que debe realizarse una o asesoría o auditoría y verificar que los controles se están cumpliendo o tomar rápidamente las medidas necesarias para mitigar los riesgos asociados a los cambios que se dieron en las infraestructuras. Siguiente pregunta tenemos. Hay unos requerimientos de seguridad SWIFT sobre el CSP y la auditoría sobre estos mismos controles. Pregunta, SWIFT de hecho indicó hace un par de semanas que esto se aplazaba y preguntan cómo esto afecta, podemos estar tranquilos. La verdad, es muy importante, primero lo recalco, es muy importante no quedarse en la primera línea del comunicado, ya que a renglón seguido, SWIFT dice claramente e insiste y hace énfasis en que recomienda que se haga la auditoría y esta se haga sobre los controles del 2020. ¿Por qué? Y además de los controles del 2020, que se evalúen tanto los obligatorios como los opcionales. Por lo tanto, para estar tranquilos, se deben cumplir no solo los controles obligatorios, sino los 31 controles entre obligatorios y recomendados y hacer la auditoría, ya que SWIFT siempre ha hecho énfasis que el cumplimiento del CSP debe ser completo, lo más riguroso posible. Mientras mejor se cumpla, menos riesgo tenemos. Siguiente pregunta. Una compañía nos dice que hemos invertido mucho tiempo y esfuerzo en temas de seguridad. Creemos que estamos seguros. ¿Qué cree que debemos tener en cuenta adicionalmente? Como mencionaba en un slide anterior, hay un abismo entre creer y estar seguro. Y la verdad, la diferencia puede es caer al precipicio. Las sugerencias que se apoyan a expertos, y aquí como Alliance Enterprise, donde reunimos conocimiento, certificaciones y experiencia comprobada para confirmar que efectivamente se están haciendo las cosas bien o qué se debe hacer para encontrar estas oportunidades de mejora y mitigar o disminuir las debilidades que se puedan tener al interior de la compañía. Cuando SWIFT creó el CSP, lo creó porque la comunidad le solicitó ayuda, porque aceptó que a nivel mundial las entidades solas no podían protegerse contra los ataques que se estaban sucediendo. Y adicionalmente, cuando SWIFT implementó el programa, contrató a expertos en el tema. Y eso, que SWIFT es una de las entidades que más conocimiento tiene a nivel mundial. Y aún así, aceptó que era posible que se requiriera, de hecho no era posible, sino que se entendió que era necesario apoyarse en expertos que le dieran una visión integral, independiente y que le permitiera poder construir un programa que le
ayudar a todos sus miembros, a todos sus afiliados, a protegerse de la mejor forma posible. Bueno, aquí primero me agradecen por la presentación y de verdad insisto y les agradezco al contrario su tiempo. Si tenemos todos los controles de CSP al día, ¿deberíamos hacer la auditoría? Sí, definitivamente la deberían hacer. El CSP ha venido evolucionando y un buen primer paso fue cuando en 2017, 2018 se empezó con una autoatestiguación. Lo primero, la autocrítica. Pero la delincuencia ha evolucionado. Y aún con todos los esfuerzos que se han realizado, se siguen presentando ataques y se siguen presentando fraudes, muchos de ellos en América Latina. Esto llevó, pues evidentemente, a que SWIFT considerara necesario, importantísimo, que se hiciera una auditoría independiente para mejorar el nivel de cumplimiento actual. Y sobre todo en este nuevo entorno que como hemos explicado a todo lo largo de la presentación, es mucho más complejo de lo que era antes. Entonces, en conclusión, lo mejor que pueden hacer es hacer una auditoría para verificar que efectivamente los controles se están cumpliendo o que se debe mejorar. También preguntan que si la auditoría la hacen este año, ¿la deben repetir en el 2021? Pues lo primero es, ustedes son los directos responsables, en muchos de los casos que están aquí, son los directos responsables de la seguridad de sus empresas. Y así como hacen ejercicios de auditoría interna y externa todos los años y hace una cantidad de labores para confirmar que efectivamente están haciendo las cosas debidamente, pues estos temas de auditoría, de verificación de los controles en seguridad deberían ser parte de los planes de verificación que anualmente se llevan. Y también ustedes contratan expertos para que hagan estas evaluaciones. Insisto, es importante que se cuente con expertos que les den esa visión independiente, transparente y estratégica. Entonces, sí, lo mejor que pueden hacer igualmente es hacer una auditoría, una verificación, una evaluación anual de todos sus controles. También me preguntan, nuestro auditor interno ya realizó la auditoría, tiene muchos años de experiencia como auditor, ¿están seguros que no necesitará otro auditor para que haga la misma labor? Pero igual preguntan, ¿qué diferencia hay que podría haber entre esta auditoría interna y la que una empresa como nosotros pudiera hacer? Al final, auditoría es auditoría. Pues bueno, ahí sí. Nosotros como Alliance tenemos un profundo conocimiento y experiencia de la administración de plataformas SWIFT y cómo deben implementarse los controles en cada una de las arquitecturas evaluadas. Además, sabemos cómo comprobar, que esto muy pocas personas lo conocen, cómo comprobar en su infraestructura si el control existe y es el correcto. Pocas entidades tienen recursos internos que reúnan estas condiciones. Es más, Alliance cuenta con los únicos expertos en toda América Latina, al menos, que tienen la doble calificación de ser auditores certificados 27001 y adicionalmente ingenieros certificados por SWIFT. Esto que permite que puedan evaluar, como decía, de una forma práctica cómo debe estar definida y cómo se debe proteger cada una de las infraestructuras con las que ustedes cuentan. SWIFT al quitar la obligatoriedad de los controles este año está diciendo que los mismos no son importantes, que el riesgo no existe. De ser así, creo que no los hubiese eliminado, ¿correcto? Bueno, la verdad es que las recomendaciones de SWIFT han sido siempre muy importantes. Ha trabajado en, como decía, construir el mejor ambiente de seguridad, pero no el mejor ambiente de seguridad para SWIFT, el mejor ambiente de seguridad para cada uno de ustedes. Y es importantísimo recalcar, SWIFT no es el responsable de la seguridad de cada una de las entidades, son ustedes.
¿Y eso qué significa? Que si SWIFT recomendó hace un año que se hiciera la auditoría y que se implementaran los controles, en esta situación caótica de niveles de riesgo sin precedentes, son todavía más importantes. Es más urgente que se verifiquen, como mencionábamos hace un momento, porque en los últimos meses, lo único de lo que ustedes pueden estar seguros es que hubo modificaciones importantes en su infraestructura, en su seguridad y en su operación. Pero lo que no saben es qué implicaciones, qué consecuencias tuvieron esas modificaciones. ¿Y qué se debe hacer? Pues definitivamente llegar y verificar qué ha sucedido con eso y qué modificaciones o qué controles se deben adaptar o incluir para evitar futuros riesgos. Y también como una reflexión, si no la hacen este año, si no adelantan y no llegan al menos a la evaluación a un nivel de cumplimiento de controles del 2020, pues evidentemente el próximo año va a ser mucho más duro de lograrlo. Bueno, una última pregunta, perdón, que han llegado bastante, de Jesús Arteaga. Tengo un comunicado de SWIFT donde aplaza la auditoría. Si la hace este año es con lo implementado en 2019, pero en el 2021 tiene que testear 2019 y 2020. En realidad en el 2021 van a tener que implementar o cumplir con los controles versión 2021. Por lo tanto, lo que no se haga este año va a significar, como decía hace un momento, un esfuerzo muy, muy importante, mucho más difícil y sobre todo, insisto, muchas entidades hasta ahora se han enfocado en el cumplimiento de los controles obligatorios del mínimo necesario. Pero esto nos ayuda, o más bien lo que se requiere es poder tener la mayor cantidad de controles posible. Ojalá, hablo en el caso del 2020, la versión 2020 que tiene 31 control, ojalá los 31. Y hay que trabajar duramente para lograrlo. Bueno, por respeto con su tiempo, vamos a proceder ya a terminar con el webinar, pero las demás preguntas, como les decía, les serán respondidas y si tienen inquietudes adicionales pueden comunicarse con nosotros, con mucho gusto los podemos ayudar por todos nuestros canales, ya como decía, estamos a disposición, tanto nuestro equipo como a través de nuestra página web. Muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día y por favor, cuídense mucho. Muchas gracias, hasta luego. Hugo, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Todas las preguntas que recibimos las vamos a contestar absolutamente todas a su correo, al correo de registro. ¿Sí? Vemos que muchas de las preguntas que han hecho han sido alrededor de SWIFT, del Customs Security Program y del Customs Security Control Framework. Entendemos que por la naturaleza de nuestra comunidad vamos a contestarlas todas. No vamos a tratar de contestarlas, vamos a estar contestándolas todas. Les van a llegar sus respuestas al correo de inscripción en el webinar y con mucho gusto, si quieren ampliar toda la información alrededor de este tema, pues nosotros estaremos asignando un ejecutivo para poder hacer una sesión y poder darle respuesta y darle celeridad y continuidad a esa interrogante o a esa pregunta. Agradecerles, muchísimas gracias por estar allá. Sabemos que su tiempo literalmente vale oro, así que agradecerles, enviarle un fuerte abrazo y mil bendiciones en esta época difícil y pues que sigan contando con nosotros. Vamos a estar haciendo más webinar para nuestra comunidad. El próximo que tenemos es sobre GPI, que como saben está en una implementación en este instante y que tiene obligatoriedad para noviembre de este año, ¿sí? Y nosotros queremos de alguna manera decirle a nuestra comunidad de qué se trata este programa de SWIFT
cuáles son las responsabilidades, los deberes y los derechos alrededor de GPI y cómo nosotros también podemos estar ayudando esa automatización alrededor de este programa de Swift. Agradecerles inmensamente por su participación. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a todos y mil bendiciones. Cuídense mucho. Hasta luego, que les vaya muy bien, que tengan un excelente día.